Muy buenas noches, estimado público que nos honra con su grata presencia cibernética. Para Historia GT es una gran dicha que estemos otra vez reunidos como todos los jueves. Aquí le damos la bienvenida, por supuesto, a Anaite Galeotti. Venga el aplauso. Bienvenida, Anaite. Aquí es una bienvenida cordial para todos y todas, por supuesto. El conferencista estelar de la noche es Byron Hernández, quien ya se encuentra con nosotros. Así que muchas gracias por este tiempo que has hecho para esta ponencia, mi estimado Byron. Agradecemos también la presencia de colegas de otras latitudes, como el colega Sinoe de Lucas, de ahí de la hermana República Mexicana. Un abrazo hasta México. Y a quienes nos escuchan por allá son bienvenidos por estos lares. Les comento que esta ponencia sobre la arqueología industrial en Guatemala, que nuestro colega acá le pone un título muy sugerente: Consideraciones de una disciplina social sin enfoque social. Así que el maestro Byron Francisco Hernández Morales será el expositor de hoy. Él es licenciado en arqueología, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, cursó la maestría en antropología social en el Centro Universitario de Occidente de esta misma universidad. Es catedrático de la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y codirector del proyecto arqueológico de la región Chaculá-Huehuetenango. Byron ha incursionado en campos de investigación como arqueología forense, prehispánica e industrial. Ha coordinado el Seminario Permanente de Procesos de Industrialización de Guatemala. En la línea de la arqueología industrial ha realizado diferentes ensayos, dentro de los cuales pueden mencionarse el machete, arma, herramienta y símbolo social; historia, sociedad y patrimonio industrial en Santa Rosa, una aproximación a los trapiches y beneficios; café y dinámicas actuales; finca Buenavista, San Sebastián Retaluleu y finca El Recreo, Santa Rosa de Lima; seminario Procesos de Industrialización en Guatemala, un espacio de intercambio académico. De igual manera ha participado con exposiciones diversas en diferentes congresos nacionales e internacionales, y actualmente desarrolla un proyecto personal llamado Programa de Documentación Arqueológica Industrial de Guatemala. Así que con estas palabras le damos la bienvenida a nuestro conferencista estelar. Le agradecemos otra vez por estar acá y en este momento comentamos cuál va a ser la dinámica. A partir de este momento, Byron Hernández expondrá su tema en un lapso más o menos de 45 a 1 hora, y posteriormente el público acá presente tendrá la posibilidad de plantear sus interrogantes, ya sea por medio audible, utilizando el micrófono, o bien también se podrá vía el chat, que para eso nos va a estar apoyando Elisa Mencos. Así que, Byron, sentite en tu casa, bienvenido. Gracias, Salvador, y gracias a todo el equipo de Historia GT. Siempre tratamos la manera de estar ahí en contacto. Hace poco justo hablábamos con unos compas de México y les decía, nos van a ver casi siempre o muy recurrentemente a los mismos en distintos espacios porque somos tan poquitos, y lo interesante es que estemos articulando desde distintas perspectivas, de distintos espacios, y al contrario, las gracias son para ustedes por tomarme en cuenta. Y pues en la medida de lo posible y lo poquito que hemos ido aprendiendo, porque ese es el proceso dentro del cual considero que me encuentro, un proceso de aprendizaje constante. Esto no se trata de que lo que uno habla sea, como decían las viejitas, palabra de Dios, ¿va? Pero pues, si en algo se puede aportar, feliz de la vida. Y la verdad que me siento bien contento de ver un montón de gente, o por lo menos saber que están escuchando, cuates de la vieja guardia, gente externa y gente que no conozco, pues también qué buenísima onda. Pues ojalá que aprendamos todos. Entonces, la conferencia de esta ponencia justo la titulé así: Arqueología Industrial Guatemalteca. Cuando me hicieron la invitación, me planteaban si les podía platicar algo sobre este tema o sobre patrimonio industrial.
Y consideré pertinente esto, arqueología industrial guatemalteca, consideraciones de una disciplina social sin enfoque social. ¿Y por qué? Pues dentro de el tiempo que llevo incursionando un poco en esto, de cachito de literatura, mis trabajos personales, como le digo a mis alumnos, uno para ser antropólogo o arqueólogo tiene que ser bien metiche, pues entonces en esa dinámica de andar por donde nadie me llama, pues he ido aprendiendo ciertas cositas y dándome cuenta al correr de los años de distintas situaciones. Entonces, justo viendo que hay personas que no conozco y creo que algunas personas no comparten nuestra disciplina, en este caso, como lo decía Salva, soy arqueólogo, entonces voy a empezar tratando de dar así un panorama muy general que tal vez para algunos pueda sonar aburrido, pero creo que vale la pena que empecemos esta reflexión justamente desde ahí, de entender, para comenzar, qué es la arqueología, porque yo aquí escribo arqueología industrial, ¿va? Pero ¿y qué es eso? O sea, a mí me han contado que la arqueología es esos que se van a meter al Petén a buscar a los mayas, o ¿cómo es que dicen los memes? Esos que andan buscando dinosaurios, fósiles, los que andan sacando muertos, y hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no. Entonces, yo qué sé, aprendí un poquito de arqueología viendo Indiana Jones, ¿va? De la misma forma que aprendimos paleontología viendo Jurassic Park. Entonces, de forma bien general, quiero recordar algo. Si entendemos la arqueología como una ciencia, una disciplina, ¿enfocada a qué? ¿Qué es lo que realmente hacemos los arqueólogos? ¿Qué es para lo que nos formamos? Hay muchas definiciones y tampoco voy a pretender aquí, descubramos el agua azucarada, ni ya aquí está lo que creo yo correcto y úsenlo, porque evidentemente cada uno podemos tener una vertiente, una óptica distinta, dependiendo del ente con que veamos la disciplina, y objetivos totalmente distintos, y eso es lo que también hace enriquecedora la ciencia. Pero si entendemos parte de estas descripciones teóricas de la arqueología y empezamos a reflexionar sobre ellos, uno que siempre se me viene a mí a la mente es Gordon Childe, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de algunos conceptos que él propone, menciona que el arqueólogo es quien colecta, clasifica, compara utensilios, armas de personas que nos antecedieron, ¿sí? Se dedica también al estudio de los edificios, campos de cultivo, alimentación, etcétera. Ver sus herramientas, no solo las de labranza, por así decirlo, con las herramientas que construían, pero hay una partecita que menciona Childe que a mí en particular me hace mucho eco, lo que simbolizan estas herramientas en sí, y no verlas con el simple ojo de qué bonita esta antigüedad, va muchacho, que como soy arqueólogo tengo mi venta de cosas viejas ahí por la Cuarta Avenida de la Zona 1, y hay un montón por ahí. El mismo Childe, yo me recuerdo que menciona que la arqueología o el arqueólogo es quien se va a encargar de estos descubrimientos y las invenciones que van apareciendo en el correr del tiempo por todos estos grupos humanos. Las pruebas tangibles de las situaciones que nosotros estamos investigando, pero con esa trascendencia social, porque a la final menciona él mismo que lo que tiene que estudiar el arqueólogo es esa conducta, ese progreso de las sociedades mismas. Y hay otras definiciones, por ejemplo, voy a tratar de ir un poco rápido porque igual nos importa un poquito la cuestión de la industria, pero quiero aclarar bien esto para entender entonces qué es la arqueología industrial. Si vemos entonces lo que Childe propone, como les digo, en este muy breve recordatorio, vamos a comprendernos de tal manera que en realidad lo que yo voy a estudiar no es el objeto en sí mismo, sino la persona que está atrás de ese objeto. Me explico, no se trata de coleccionar chivas como esas que tengo yo ahí atrás, ¿va? Pues sí, qué bonito ese teléfono viejo y el otro que está ahí a la par más viejo, pero vamos a ver cuáles eran las implicaciones sociales que tenían esos teléfonos, no es solo guardarlos porque sí. Me recuerdo también de Mortimer Wheeler, por ejemplo, que yo no sé si esto puede ser una referencia teórica o es un archivo histórico, ¿va? Porque Wheeler también ya entendemos que es una cuestión algo viejita. Me refiero a su libro, pero no deja de tener un cierto valor de interés como para ir entrando en materia y no caer tampoco a una profundidad filosófica.
Pero Weller, él enfatiza que el arqueólogo, y esto me gustó un montón cuando lo leí la primera vez y me ha servido y me ha sonado siempre, me ha hecho eco, que el arqueólogo no desentierra cosas, que el arqueólogo va a desenterrar personas, pero tenemos que entender ese desenterrar personas en el sentido abstracto de que sí, por supuesto, me va a tocar, me ha tocado y creo que me seguirá tocando, igual que a muchos de mis colegas, ir a campo, hacer una excavación y encontrarme un entierro. Definitivamente, que es parte de mi investigación, pero Weller se refiere al desenterrar personas en la función tal de que lo que me interesa, vuelvo a recalcar también por la línea que iba a Child, me interesan las personas. Lo que me interesa es estudiar esas conductas sociales. Hay más, por ejemplo, el ICOMOS, que también menciona, el ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que gestiona las cuestiones del patrimonio cultural arqueológico y dice que se constituye en el término esencial de actividades humanas del pasado. Y pues hace otras aseveraciones por ahí también. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Terminando de contextualizar con estos 3 ejemplos de escritores, de autores y de instituciones, ¿cuál es nuestro verdadero chance, sí? Porque siempre donde uno va, mire, o la típica, creen que uno es ¿cómo se llaman muchachos cuantos que andan poniéndole preso a las antigüedades, ¿no? Mire, hermano, es que fíjese que en el terreno de mi abuelito fuimos a sembrar y encontramos este muñequito de piedra, ¿como en cuánto lo puedo vender? Ese no es mi trabajo, por el contrario, es un delito. Para las personas que de repente no comparten, como menciono, nuestra profesión, todo esto es un delito, está regulado por la Ley de Protección del Patrimonio Cultural en Guatemala. Es tráfico ilícito de bienes culturales, entonces yo no puedo ponerle un precio. Me explico, o sea, sí se le puede poner, pero ya es un proceso que se tiene que seguir ante las autoridades, pero eso es otra historia. Pero yo no puedo venir a decirle, mira, mano, Simón, vendelo en 4,000 pesos, ya me pasas 500 por la asesoría. No, porque entonces creo que en ese momento dejaría de ser lo que soy y mejor me busco otro mi chance, ¿va? Mejor justamente me dedico al saqueo y me pongo a vender piezas. Entonces, ¿a qué voy? Si vamos comprendiendo esta lógica, ¿de dónde sale esa fumada, digamos, me gusta llamarle así, de la famosa arqueología industrial y cómo se ha definido entonces? Es un poco curioso, curioso en el sentido de que a veces solemos irle poniendo estos apellidos a la disciplina, tal vez para contextualizar el tiempo, o la temporalidad más bien en la cual yo voy a enfocar mi estudio. Pero yo no me recuerdo que cuando hago mis investigaciones prehispánicas, perdón, tenga que estar repitiendo a cada rato, estoy trabajando en el sitio arqueológico prehispánico, qué sé yo, Yalambojoch, en el último que trabajé, o estoy trabajando en el sitio arqueológico prehispánico postclásico y dar toda la casaca. Pero aquí con la arqueología industrial esa es una de las cositas que sí me ha llamado la atención, por lo menos en el contexto guatemalteco. Aquí sí tengo que estar dándole a la muletía. Es que estoy en el sitio, y ni siquiera sitio, porque si nos ponemos a observar y somos un poquito curiosos, cuando hablamos de la arqueología industrial, a veces ni le decimos arqueología. ¿Y a vos a qué te dedicas? Me dedico al patrimonio industrial. Se me olvida mencionar esto. Para mí en particular es un tanto importante porque desde ahí viene la forma de darle valor al objeto y a la memoria que yo voy a estar estudiando dentro de la industria. Entonces, hago esta acotación porque me va a servir aquí en unos minutitos. ¿De dónde surge este término de arqueología industrial? Aquí tengo un chivito con esto porque estas fechas siempre se me van un poquito. Hay un autor que ha profundizado un poquito estos estudios, es un europeo, de apellido Casado, y él menciona que el término se remonta al siglo XIX, cuando hay un gobernante, se llamaba el Barón de algo, se me va el nombre de esta ciudad, pero es una ciudad francesa, emplea el término para designar unos estudios que este cuate iba a hacer antiguas herrerías o forjas. Y posteriormente, no muchos años después, un portugués de apellido Sousa, de apellido Sousa, es quien va a emplear el término también, pero para estudiar molinos antiguos, obviamente en Portugal. Posteriormente,
Y aquí quiero hacer otra pequeña pausa. Cabe mencionar desde mi perspectiva que aquí en Guatemala también se tienen conocimiento de diferentes personas, arqueólogos principalmente, que han empezado a liderar este tipo de investigaciones, y ahí ando yo de chute también aprendiendo de ellos. Pero hay otro grupito que tristemente cuando uno les menciona, fíjate que estoy haciendo este tipo de arqueología, eso no es arqueología, vos. Es que si vas a estudiar máquinas, eso que lo hagan los ingenieros, o si vas a estudiar edificios, eso que lo hagan los arquitectos. Pero vos sos arqueólogo, mano, o sea, vos aquí te dieron una formación de mallista y a veces ni de eso, ¿va? Entonces aquí hay una cuestión bien de choque, que pues respeto el punto de vista de los colegas, y no digo aquí nombres porque tampoco se trata de eso, pero trabajan algunos todavía en la escuela de historia. Entonces, pues es penoso a veces que tengamos ese tipo de comentarios, porque nosotros mismos nos estamos demeritando en los esfuerzos. Pero en fin, ¿por qué menciono esto? Porque así como empiezan a surgir estos términos en Europa, también se van dando aquí en Guatemala, en algunos casos ha hecho eco, y aparte de no solo venir a hacer este tipo de categorías de la arqueología, queremos ver esto, que es lo que le decía que me sonaba un poco curioso. Si de hecho yo ya entendí que el arqueólogo lo que hace es estudiar a un grupo de personas, a las personas o a los seres humanos, a un grupo cultural, como lo quiera llamar, a través de sus vestigios materiales o a través de las modificaciones al paisaje, porque ojo que ese es otro punto bien importante, que a veces solo nos vamos así por la piedrota, así por los fierros, pero descuidamos mucho el ambiente natural, todo ese paisaje cultural derivado de toda la actividad humana. Entonces, si el arqueólogo va a hacer esto, y ahí encaja también lo que les decía de la cuestión industrial, de por sí, el que yo esté haciendo arqueología industrial, en esencia estoy haciendo arqueología, porque si voy a irme a meter a una antigua fábrica, contextos guatemaltecos, los compas de México yo creo que están aburridos de que a cada rato les hablamos de los beneficios de café, de los trapiches de panela, de los ingenios azucareros, de fábricas algodoneras, de fábricas de licor. Aquí está Naite, que ha tocado esos temas un poquito más a profundidad desde otra plataforma, que es lo intangible, y ahorita la voy a mencionar más a detalle. Pues esas antiguas fábricas que muchos de nosotros podemos tener en nuestras comunidades, antiguas herrerías, por ejemplo, todo eso va formando parte esencial de este conocimiento de la arqueología industrial. Pero entonces, si son elementos del pasado, de cajón, por así decirlo, yo los estoy estudiando bajo la lupa y bajo la metodología arqueológica, evidentemente, para mí, es una arqueología. Por eso es que me interesaba también hacer esta acotación desde lo teórico, podemos decir así, de lo que es la arqueología en realidad. Ya, porque no es que yo ande buscando calaveras de cristal y chibolas raras ahí, babosadas con marcianos, no es eso. En algún momento, pues sí, el tesoro, y ese es mi punto muy personal de vista, el tesoro que yo ando buscando desde la arqueología, sea el contexto histórico que me está enfocando, y en particular a la industria, es bien valioso, porque si voy a estudiar a las personas asociadas a estos elementos materiales, me estoy refiriendo a los obreros, a esas personas desde el campesino que se partía la espalda bajo el sol, bajo la lluvia, sembrando el producto agrícola que fuera para después trasladarlo a las instalaciones, etcétera. La gente que se enamoraba, la gente que llevaba la comida, la gente que surtía de materia prima, las personas que se murieron ahí, las huelgas. Anaite hace poco nos ilustró de una forma magistral a partir de un libro sobre sindicatos, y eso también es parte de todo el estudio de la arqueología industrial, como les repito, porque no se trata de ir a ver la maquinota, necesariamente la maquinota embotelladora en la Coca-Cola. Ese movimiento obrero derivado de todo el movimiento industrial creo que es lo que nos hace verdaderos investigadores del patrimonio industrial, no solo el objeto. ¿Y por qué también hago este tipo de aclaración? Porque si yo hago arqueología en el Petén, perfecto, pero yo no puedo ir a buscar al compadre que fabricó esa pirámide, ese templo, este palacio, esta casa. Me decía una profesora, me voy a ahorrar el nombre, no sé que la meta clavos también, pero me decía en una oportunidad, en una plática muy coloquial, ¿vos sabés por qué a la gente creo que no le gusta hacer arqueología en las tierras altas? Yo, pues no sé, ¿por qué? Porque simplemente no les gusta la etnografía, o no la pueden hacer, o no entienden que para poder interpretar el registro material que tenemos en las tierras altas, en el altiplano guatemalteco, tenemos
que acudir a las poblaciones vivas, porque ahí está la gente, los descendientes, tenemos que abordarlo desde la etnohistoria, la etnoarqueología, ahí ya viene este abanico de disciplinas afines y algunas otras externas a nuestra ciencia, en las cuales nos volvemos multidisciplinarios, o la ciencia en sí se vuelve multidisciplinaria. Yo no puedo ir a ver el objeto y el sitio arqueológico solo porque sí. Me explico. Entonces, en este caso, que yo en arqueología industrial tengo aún presencia de estos obreros, que tengo a los descendientes de los obreros, tengo a las personas que trabajaron ahí, o sea, y no tomarlos en cuenta, yo creo que entonces ando con el rumbo totalmente perdido. ¿Me explico? Entonces, vamos a entender esto, pero desde la arqueología industrial guatemalteca, y vuelta al título, ¿por qué es ciencia social sin enfoque social? Repito, por lo que me he ido metiendo un poquito en este asunto y echando mano de la experiencia, a estos mismos fulanos europeos que empiezan a arrancar con estos términos, aunque los dos señores que mencioné fueron, según el registro de Casado Galván, son las primeras personas que él también encuentra que ya utilizaban el término. Perdón, sin embargo, quienes transforman, digamos, ya todo este pensamiento en una nueva disciplina o ya le dan ese sesgo y esa orientación de querer conservar los restos materiales de la industria, principalmente, ojo, los restos industriales derivados de la revolución industrial. Podemos mencionar a Michael Ricks, que es uno de los primeros que empiezan con estos, pero todo esto nace también en un contexto anglosajón, otra vez a Europa. Michael Ricks, el otro era August Buchanan, Kenneth Hudson, se me olvida el nombre de un cuarto, pero por decirles algo, tenemos estos tres señores que son los que ponen en la plataforma de las universidades por primera vez esta disciplina y se empiezan a dedicar a esto. Sin embargo, profundizando un poquito también en la historia de la arqueología industrial europea, empieza a evolucionar bastante rápido y creo que fue más por curiosidad y algunos autores también proponen que fue una cuestión desde como que un hobby, podemos decir así, y esto entonces ha provocado que hasta la fecha, y yo sé que aquí hay colegas que también han trabajado muy a profundidad este tema y espero que me puedan corregir si me equivoco, hasta la fecha hacemos, y me incluyo, las investigaciones arqueológicas enfocadas a la historia sin una verdadera teoría de respaldo y una metodología correcta. Creo que cada quien, y no es que esté mal, nos hemos ido adaptando a ciertas situaciones en nuestro contexto que evidentemente lo tenemos que hacer, pero también creo que hemos caído al punto de decir qué están diciendo los europeos. Y un ejemplo es la famosa carta del Nizhny Tagil, la que promulga en 2003 el TIKI. Perfecto. Tiene muchas discusiones, muchos puntos, más bien no discusiones, pero tiene muchos puntos en los cuales podemos discutir, en donde sí ponen en la plataforma y describen la arqueología industrial es esto, el patrimonio industrial es aquello, y tenemos que estudiar aquello otro. Pero ¿saben a qué me recuerda cuando lo primero que yo hago es así? Vamos a ver qué dice la carta del TIKI para ver si yo quiero estudiar esto y si es factible. O sea, yo no me acuerdo que en algún momento me hayan dicho, casi con lo que yo estoy empezando la conferencia de hoy, que fuera palabra de Dios y que lo que el TIKI dice, así tiene que ser, y que si el TIKI dice sapo, yo tenga que saltar. ¿A qué voy? A que estamos cayendo, o más bien seguimos replicando, solo que en otra lógica, el eurocentrismo. Seguimos replicando esta situación de estar atado a lo que alguien dice y no poder proponer mis propias cosas. Yo soy un poquito fan de Los Simpson y hay un capítulo donde Homero Simpson está armando un rompecabezas y dice, esta pieza es azul y en el rompecabezas hay una cosa azul. La pone y la pieza no encaja. Y Homero Simpson empieza a golpearla y le dice, encaja, maldita sea, encaja. A veces así se me ocurre a mí que estamos actuando desde la arqueología industrial, porque queremos ver qué han hecho los europeos y ver cómo lo meto yo aquí a través del teorema del martillo de Weierowski, así, a puro martillazo. Perdón. Entonces, creo que tenemos que tener también esa claridad de pensamiento, porque si la arqueología industrial en Europa surge de esta forma, es de entender el por qué carecemos hasta la fecha, y no es porque, repito, tenga que seguir las directrices de ellos, pero es algo que vino y se traspoló a nuestras latitudes.
porque como yo no lo conocía y cuando yo empiezo a hacer mis primeros intentos en esta nueva disciplina, voy y mis referencias han sido las europeas. Pero si yo voy a entender el contexto nacional, por quedarme solo en Guatemala, voy a ver que hay cosas que no van a ser tan así. ¿Qué tiene que ver nuevamente mi título? Porque a pesar de que en la carta que estoy mencionando, el Ninitaji, el Tiki, sí hace mención del patrimonio intangible, el obrero, el hombre y la mujer que trabajaron en contextos, así a grosso modo, pero cuando yo termino de leer la carta, habla, preservemos el edificio, preservemos esto, y tenemos que determinar qué es más importante que lo otro, pero a la final todos lo están enfocando a la cuestión monumental, a la cuestión de la infraestructura, y no digo que esté mal, por supuesto que no, pero es que entonces acá, ¿quién es el que decide qué conservar y qué no? Si yo voy a una comunidad, aquí en Guatemala, y me doy cuenta que para la gente simboliza, y aquí viene la parte social, si para la gente ese beneficio de café, ese trapiche, esa fábrica de algodón o esta algodonera, esa herrería simbolizan algo para ellos, ¿por qué no los involucro de lleno? Porque sí, solo decimos sí, mucha, sí, como diría alguien por ahí. Sí. ¿Es importante el obrero? Sí, perfecto. ¿Qué has hecho para involucrar al obrero? ¿Qué has hecho para involucrar a la comunidad en donde está ese emplazamiento industrial? Hemos caído a la actitud, para mí un tanto despreciable, que como ya salí de la universidad y me dieron mi cartoncito, yo soy el que lo sabe y le voy a ir a enseñar a la gente su historia, por favor. Creo que estamos cometiendo el peor de nuestros errores como profesionales. ¿Quién soy yo para irle a enseñar a la gente su historia? Pues sí, tal vez yo tuve acceso a libros, tal vez yo entendí ciertas cosas, etcétera. Mis machetes, por ejemplo. Bien decía el famoso Julio Ajín una vez, vos has aprendido muchas cosas de machetes, lo único que te hace falta aprender de ellos es usarlos. Pues sí, yo agarro un machete y en 10 minutos tengo ampollas en las manos, así de bien inútil, por supuesto, pero todo lo que yo leí no me hace ser más que el señor que sí sabe usarlo, el señor que me contó que con un machete puede espantar a la Llorona, que con un machete puede aliviar los conjuros de la hechicería, que con un machete puede invocar a su Dios para que la tempestad a medianoche con la lluvia se vaya. Entonces, toda esa cuestión social, toda esa cuestión del imaginario es la que nosotros estamos descuidando. Pero como yo soy Byron Hernández, el arqueólogo de la USAC, y entonces yo soy Tarzán, no, lo siento mucho. Quizá algunos compañeros puedan pensar distinto, por lo menos ese es mi parecer. Entonces, en la arqueología industrial guatemalteca, ¿por qué? Si es disciplina social, porque al final pues nos derivamos de esta situación. Hemos cometido, creo, también otro error en cualquier rama de la arqueología, pero aquí, como repito, si yo tengo esa memoria, tengo la historia viva con estos obreros, cometo el error de haberme olvidado que la arqueología a la final es una disciplina antropológica. Y si yo primero no entiendo y no conozco y no practico la antropología, ¿qué jodidos hago haciendo arqueología? Lo he dicho en algunas oportunidades, que creo que Mortimer Weller también lo menciona. O sea, estamos convirtiéndonos en anticuarios, con todo respeto de las personas que se dedican a esto, pero entonces, si solo voy a agarrar, sí, miren, aquí tengo un teléfono viejo, qué bonito, ¿y qué les puedo contar con ese teléfono? ¿Ya? Entonces, ese creo que es el gran error que hemos cometido. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender que lo que dice la carta del Ninitaji, que lo que me está diciendo el mismo Childs, lo que me dice Weller, ir a trabajar con la gente, si ya por definición, antes de que el término arqueología industrial existiera, sabían los arqueólogos que nos han antecedido que al final el objetivo es la gente, porque es una ciencia antropológica? Me explico, que lo voy a hacer a través de ese registro material, a través de las modificaciones al ambiente, al entorno y todo lo que tengan en paisaje, es otra cosa, pero al final mi objetivo es la gente. Es como una lica, va mucha de policías y ladrones. ¿De qué me serviría que venga el investigador criminal a decir un cascabillo que tiene de longitud, ¿y cómo es que empezamos los arqueólogos? Un cascabillo que es de forma cilíndrica y en el 1% de su parte distal, si lo veo no sé cómo, tiene una pequeña incisión y que si lo veo... ¿Y dónde está el cuate que le disparó al compadre que está ahí muerto? Esa es la pregunta.
Me explico. Encontré una huella de carro. Sí, toda la descripción es importantísima, definitivamente, y el registro, la fotografía, etcétera, 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 etcétera. Pero yo lo que quiero saber es qué pasó en ese momento histórico que fue hace 20 minutos. Si así lo quieren ver, tal vez los colegas historiadores me pueden corregir en ese término, pero yo lo que quiero es determinar ese hecho pasado. El cuate no se va a quedar, me disparó, y señor policía, ¿quiere que le cuente cómo me soné ese compadre? No. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Insisto, el arqueólogo industrial, que yo no sé si nos podemos llamar así, porque creo que estamos haciendo arqueología sin hacer arqueología, porque aquí en Guatemala, me atrevo a decir, haciendo también una revisión de la producción arqueológica que se ha dado, o de la producción literaria que se ha dado a partir de la arqueología industrial, que es muy poca, casi nada. Realmente solo nos hemos quedado con los objetos. Entonces, si no estamos llegando a nuestro fin, que son las personas, no sé si en realidad estamos haciendo lo correcto. Que es un buen principio, por supuesto, tenemos que hacer los catálogos, diría Jorge Ramón. Tenemos que hacer todos esos inventarios. Yo no digo que no, simplemente hoy se me ocurrió hacer un inventario de machetes y hasta ahí quedó. Mañana se me ocurrió hacer un inventario de máquinas de coser y ahí quedó. Pasado mañana se me ocurrió hacer un inventario de las máquinas que quedaban en el beneficio de café, de yo que sé qué lugar, y ahí quedó. Ahí también entonces creo que estamos cometiendo otro grave error, porque no le estamos dando continuidad a ninguna investigación. Y si yo me pongo a meditar, si la mente no me falla, Edgar Gutiérrez Mendoza, que fue en 1800, va muy viejo, 1988, que escribió su artículo famoso en el Boletín, donde ya mencionaba el poder utilizar el método arqueológico enfocado a la industria. Pues pasan algunos años, luego Rubén y Opusei empiezan a hacer algunos intentos, luego Rubén empieza a abrir esta brecha con su encuentro, pero hasta ahí nunca se le ha dado una continuidad a las investigaciones de nadie, ni las mías. Creo que entonces también nos estamos volviendo, como dicen los teóricos, arqueólogos de oportunismo. Y lo peor, y tristemente, no podemos o no hemos querido aprovechar esas oportunidades que tenemos. ¿Ya? Entonces, retomando la situación, carentes de metodología, carentes de teoría, ni siquiera desde la arqueología misma, y tirarme al agua con todo esto, me resuenan justamente las palabras de Carlos Navarrete. Nos estamos yendo al campo como puros arqueólogotes, ¿ya? Estamos descuidando ese factor social, porque, repito, no estoy enfocando mis estudios. No quiere decir así tiene que ser todo, muchacho, como el Byron ya lo dijo. Ay, qué feo siento decir mi propio nombre. Como el Byron ya lo dijo, entonces así tiene que ser. No se trata de esa situación, simplemente de que tenemos que hacer conciencia de cuáles son nuestros objetivos dentro del estudio de la historia industrial, del patrimonio, que a veces yo digo que estas categorías del patrimonio industrial restringen demasiado. Yo creo que de verdad deberíamos de decir que trabajamos arqueología de la historia industrial de Guatemala. Así de sencillo, porque creo que estamos cayendo a que como yo soy el arqueólogo, yo soy el que construye la historia. ¡Pajas! Tenemos la experiencia agradable con Lorena, cuando estuvimos en el proyecto con Rafa allá en la costa, y fue una triangulación de datos bien interesante entre arqueólogos, historiadores, el archivo, el objeto, la gente. Ahí nosotros, me acuerdo, y no es porque seamos nosotros, pero a pesar de que no íbamos a buscar hablar con la gente, sí ya nos sonaban esas campanas, mucha, y toda la historia de esta gente, esta aldea que se formó a partir de la finca San Julián, por ejemplo, y Loren no me dejará mentir. Ya no nos alcanzó el tiempo, ya no pudimos volver, pero esa era cierta lógica que queríamos darle. Pues ya no está el proyecto. Loren ha seguido en algunos casos con sus investigaciones, Perla creo que también, de la vieja guardia, yo más o menos, revisando otra vez, como repito, esta producción, tanto en tesis como artículos que se van presentando por ahí, que esa es la otra, nos volvemos solo. Voy a citar al colega de Puebla, Andrés Sánchez, que me decía, mira vos, es que ya basta de estar cacaraqueando en los congresos, es que vamos a lo mismo. Una ponencia que te la sacas de la manga 3 meses antes del congreso, pero no estás presentando avances de investigación reales. Porque yo me acuerdo que lo podía y aquí, porque quiero que me den viáticos y quiero ir a conocer Guatemala, o quiero ir a conocer México, quiero ir a conocer otro lugar. Esa es la dinámica en la que muchas veces hemos caído, y los poquísimos que vemos aquí en Guatemala haciéndole frente a la situación,
Pues yo creo que es momento de hacer conciencia y que pensemos en todo esto, ¿sí? De que tenemos que ser más amplios cuando hablamos de arqueología industrial. No podemos ser arqueólogos, desde mi perspectiva, insisto, si no voy a involucrar a otras áreas de la ciencia. Hay un autor que se llama Gonzalo Castellanos, que ha escrito algunas cuestiones sobre patrimonio cultural justamente, y él mencionaba que los sitios naturales, los paisajes, la cultura de los lugares autóctonos, esos centros históricos son muy notables para toda la región y que valen la pena ser investigados científicamente y particularmente por los arqueólogos. Y este cuate creo que ni arqueólogo es, creo que es geógrafo. También mencionaba que el patrimonio cultural se debe preservar, pero, y con esto tal vez amarro con lo que les estaba diciendo antes, porque a la final el que decía, ay, este me gusta porque es grandote, es que la estación del ferrocarril de aquí del centro hay que conservarla. Qué chilero, pero guardé la infraestructura de la estación del ferrocarril y dejé que sacaran a la chula y que sacaran un montón de chivas a la calle para encaramar a Jimmy Morales. ¿Qué clase de protección me estoy dando? Cuando yo voy a las comunidades, me topo con lo que dice Gonzalo Castellanos, que el patrimonio se debe conservar, pero porque es un componente del imaginario de los pueblos. Entonces, es ahí donde yo tengo que darles enfoque social, involucrar a las personas directamente en mis estudios, que sean ellos las fuentes la fuente, de información que me permita a mí darle valor a esa situación, porque de qué me sirve decir, mire, tienen que conservarlo. Y es más, es triste, compañeros, que yo he escuchado colegas, así como los que les mencionaba al inicio, que lo hagan los ingenieros, otros que dicen que hacen investigación de arqueología industrial y que han tomado el atrevimiento de decir, la arqueología no es una ciencia, nosotros solo hacemos inventarios, entonces, entrevistas que las hagan los antropólogos, nosotros tenemos que ver solo las máquinas. Bueno, yo no comparto su opinión, lo respeto, pero la comparto. Es que si vamos a ver qué es cada cosa, tendríamos que filosofar, pues de plano, pues no nos vamos a sentar en algún momento a hacer esto. Yo creo que también estamos un poquito crudos. Si no vamos a entender que yo no me voy a ir a imponer, insisto, a la mentalidad de las comunidades, porque estas mismas personas las he escuchado mencionar cuando dicen, vos es que quiere, no puedo decir esa palabrota porque de mi boca jamás podría salir una expresión de tal naturaleza, pero mira, mano, es que la gente es una tal por cual, porque con la gente no se puede. Mano, yo quiero ir a hacer esta investigación y la gente no quiere. Pues de plano, si ya me está diciendo que lo hagan los antropólogos, compañero, mejor quítese las botas, búsquese otra profesión. No les digo que la cosa sea fácil, porque yo sé que hay compañeros que en este proyecto personal que tengo, todavía me quedan 5 o 10 minutos, ¿no? De documentación de patrimonio de arqueología industrial a nivel Guatemala, que es una fumada, pero vamos caminando bien, en el cual se han articulado Poncho, Evelyn Mejía, Poncho Argueta Batres, Mario Argueta, Evelyn Mejía, estamos ahí ya contactando con más personas, precisamente para tratar de ir formando una arqueología comunitaria y que sean las mismas personas de las regiones que estamos trabajando quienes sean los artífices de todo esto. Que a nosotros se nos haya ocurrido un día la churriada, la marihuana, exceso de cerveza, o yo qué sé, ¡ping! A esto deberíamos de hacerlo y empecemos a escribir las ideas y trabajémoslas y pongámoslas en la mesa y empecemos a trabajar, que esa es la otra cosa. A veces nos quedamos con que, ay, que cuando tenga plata, pero ¿quién me financia? Charadas, si lo hemos podido hacer. Cuesta, pero lo hemos hecho, sin violar las leyes, por supuesto, que eso es lo más chilero del caso, pero se han conseguido datos bien interesantes, ¿ya? Y ahora que estamos con ese impasse de que, bueno, ahora empecemos a buscar a la gente y empecemos a buscar todos esos señores que trabajaron aquí, allá, esperamos que pronto podamos tener algo concreto para empezar a darlo a conocer, porque no nos queremos quedar con esa información, pero entonces, eso, compañeros, o sea, gente que tristemente se exprese así, colegas que se expresen así, que con la gente no se puede, insisto, no es fácil. Cuando yo digo, si hemos podido, no crean igual que esto ha sido como que solo llegó Byron Hernández, llegó Alfonso y puchica, todo lo que quieran, compañeros, no. A Mario, según cuenta, hasta cohete le pelaron en una oportunidad, pero parte de las anécdotas, ¿verdad? Pero hemos podido hacer este tipo de avances. Hago la observación, Alfonso y Mario son psicólogos. Y eso es también lo importante, desde otras profesiones, poder articularnos, porque entonces ellos nos permiten desde su ciencia también enfocarnos esta cuestión obrera.
enfocarnos a la situación más psíquica de estos cuates, o como se diga, ojalá que estén por aquí, que me corrijan todos estos términos de su rama profesional, pero tirarnos al agua todos desde otras lógicas, y creo que nos ha dado un muy bonito resultado. No solo hacer la documentación, como decía, pues sí, tenemos que hacer ese inventario para saber qué tenemos, pero cuáles son las repercusiones que hemos tenido en cada uno, porque no es lo mismo el beneficio de café que puede estar en San Felipe Retauleu que el beneficio de café que está en Coatepeque o el beneficio de café que está en Santa Rosa. Uno, las dinámicas culturales. Dos, la topografía de los lugares en específico. Yo tengo que entender desde la arqueología industrial cada uno de estos emplazamientos como unidades geográficas particulares, ¿ya? Y no ver como los tres son beneficios de café. Ah, por lógica aquí hay un cuadrillero y por lógica aquí también hay otro cuadrillero. Ah, sí, ya lo sabía. Ah, y aquí hay un despulpador y aquí también hay otro despulpador. Sí, eso ya lo sabía. No, esas meras coincidencias realmente no es que sea así, porque también voy a entender, si yo voy a profundizar en esta historia de los obreros, desde la arqueología, tengo que ir a ver entonces cuáles han sido esas características particulares cuando yo abordo cada uno de estos puntos, comunidades geográficas distintas, paisajes distintos. Ese paisaje cultural va a ser totalmente diferente, aunque los tres sean beneficios de café. Me he estado dando cuenta últimamente. He hecho esos análisis comparativos entre la gente de Coatepeque y Reo, así muy a grosso modo, y me he dado cuenta que la gente de Retauleu es más contestataria que en Coatepeque. Y cuando me decían, es que en tal momento hicimos esto, y es que cuando pasó eso en el beneficio hicimos esto, es que al patrón le dijimos esto. Y a veces en las otras latitudes son más calmaditos, ¿no? Entonces, todas esas historias de vida también son parte de lo que nosotros necesitamos para entender ese objeto, para hacer ese anclaje. Investigaciones serias que se hayan llevado con este enfoque, al momento que yo haya podido leer la tesis de Evelyn, después el plan de tesis que tiene ahorita Ana Cristina, no sé si alguien la conozca, pero una compañera de la universidad que tengo a bien estarle asesorando su tesis, y qué chileo el abordaje que le está dando, porque me dice, mira, no quiero hacer mi tesis solo con estas cuestiones de las máquinas, sino yo quiero ver qué pasó con la comunidad y esas relaciones sociales que existieron entre los alemanes y los quechíes. Entonces, pues, órale, pues, démosle. Eso es lo que se busca. Entonces, al fin, dice uno, hay ciertas personas que creo que le están dando por ahí, que le están dando a lo social, que le están dando al enfoque a la gente y el lugar que se merecen dentro de todo el tejido social, valga la redundancia. Entonces, ya para ir acabando con la participación, mucha, porque ya estoy sobre el tiempo, justamente en todo este asunto de involucrar a la gente, también recuerdo algunas frases de Marta Harnecker, que desde su visión más del análisis capitalista, porque ese es otro aspecto también, mucha, no puedo yo descuidar ese análisis desde el capitalismo mismo, porque a la final una industria viene ligado con esto, de cajón vienen de la mano, pero ella mencionaba justamente que la industria y los medios de producción son cada vez más sociales y que el producto de la industria también es cada vez más social. Yo puedo y me atrevo a adoptar estas frases en eso mismo. A veces hacemos la arqueología industrial y porque decimos, qué bonito el beneficio café, vuelta a poner el beneficio en la mesa de discusiones. Qué bonito, y habían 5 expulpadores, y 8 canales, y 5 tanques de fermentación, y la infraestructura, y tacata. Pero ¿y qué demonios pasaba con la gente que se llevaba ese café al puerto? ¿Qué pasaba en ese trayecto? ¿O se lo llevaba al ferrocarril? ¿Qué pasaba con esa gente que iba dentro del ferrocarril custodiando el café? ¿Qué pasaba con la gente que lo recibía? Creo que esa es la cuestión que yo creo que solo con estas 2 citas que tengo de Marta Harnecker podríamos hacer un abordaje más profundo. Es a lo que me refiero. O sea, no solo quedarme adentro de las fabricotas, salirme de ahí. Tengo que ir a ver qué pasó. Y justamente por ahí más o menos, que yo no es que haya hecho lo mejor del mundo, porque ahora que la leo me doy cuenta y digo yo, ¿y cómo pude escribir yo estas andes? Pero era lo que queríamos en algún momento, con ayuda de Anaite, aterrizarlo, ver qué pasaba con los productos terminados de la fábrica. Cuando yo hice mi investigación no fue ver cómo fabricaban el cochino machete, sino ver qué pasaba con el machete afuera, como una repercusión social. Y el aporte de Anaite, como les mencionaba, que se ha dedicado también al estudio de la cuestión del patrimonio intangible, nos ha aportado un montón, porque evidentemente cabe dentro de la industria muchos de estos aspectos y ella pues, nos ha ido apoyando poco a poco en ese sentido lógico que queremos también ir cambiando en nuestras investigaciones.
Entonces, pues, si creo que si ya los aburrí, yo por mí seguiría mucha, pero porque hay muchísimas cosas que hablar. ¿Cuánto les dije que Edgar Gutiérrez escribió su artículo? 1988, 32 años, que podríamos estar discutiendo qué pasó, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, por dónde vamos, para qué, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo entonces que era importante este tipo de reflexión, este tipo de enfoque que hoy quise mencionar desde lo social. No sé si a la final logré aterrizar en lo que quería, de que estamos haciendo dentro de una disciplina social, pero sin enfoque social, porque nos estamos quedando con el mero objeto cuando tenemos a la gente. Entonces yo no puedo darme esos lujos de no los entrevisto porque no soy antropólogo. Yo solo voy a hacer un registro fotográfico ya. No, pues cada quien que haga lo que tenga que hacer. Yo en lo particular me siento bien contento de saber que allá afuera hay más chiflados igual que yo tratando de hacer estas reflexiones y que por ahí le vamos tirando a ciertas cuestiones. Y pues muchas gracias a todos por haberme escuchado. Solo termino hoy sí diciendo las palabras de José Saramago, atándolo a lo que les decía, de que también es momento de que nosotros, si no tenemos teoría y una metodología específica y adecuada, seamos capaces de generarla en nuestro propio contexto y en nuestras propias situaciones sociales, con nuestras propias herramientas, porque no es lo mismo, siempre pongo este ejemplo, que yo soy arqueólogo y claro, me gustaría ir a trabajar a las pirámides de Egipto, pero es que no es lo mismo que yo haga arqueología en las pirámides de Egipto que las venga a hacer aquí a Gumarcaj, por ejemplo. Tengo que adaptar mi ciencia al contexto que tengo. Entonces, ir rompiendo con este paradigma del eurocentrismo, con esta descolonización de nuestro pensamiento, porque estamos hablando de nuestro contexto guatemalteco. Y ahí entonces cierro con la cita de Saramago, de que necesitamos tener las manos libres y no querernos aguantar eso de quedarnos atados a unos cuantos hombres y mujeres. No digo que lo que los colegas en Europa estén haciendo esté mal, por el contrario, es un muy buen trabajo y es un ejemplo que todos deberíamos de seguir. Pero ojo, creo que vale la pena entender nuestro propio contexto y ya hacer esta reflexión y darle por donde deberíamos de ir encaminados. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a tu presentación, Byron. Excelente. Yo quisiera abrir ahora el diálogo porque creo que ha sido una conferencia muy fructífera. Has dejado muchas inquietudes, has planteado diversas aristas sobre el qué hacer de esta disciplina. Y definitivamente el hecho de no comulgar con el eurocentrismo nos hace pensar que, por ejemplo, hay mucha discusión al respecto. Así que primero te felicito, te agradezco por tu conferencia tan bien estructurada y muy claro como siempre. Y en este momento abrimos el diálogo. ¿Cómo va a funcionar el diálogo? Le vamos a pedir a nuestra audiencia que a la persona que quiera utilizar el micrófono, que simplemente lo encienda y por favor que plantee preguntas concretas y directas. No, por la naturaleza de estos foros no podemos permitir que otra persona venga y quiera dar una segunda conferencia, por ejemplo, ¿verdad? Y quiera empezar a echarse de gran rollo. No, queremos preguntas concretas y directas. De igual manera, si ustedes quieren plantear sus preguntas por escrito, lo pueden hacer en el chat que ya está habilitado y Elisa Mencos va a estar dando lectura a estas preguntas. Así que ya estamos preparados para escucharlos, querido público. Ya tenemos acá una pregunta, es de Belén Méndez Bauer y menciona, sabemos que en América Latina no hay escuelas teóricas. ¿En Estados Unidos existe alguna escuela de estudios sobre patrimonio industrial? Muy bien, Byron, ¿querés responder de una vez?
Preguntábamos si Byron quiere responder una vez. Ahí está, sí, perdón, es que no he encontrado el micrófono, ya sabes que estas babosas. Gracias. Gracias vos, Belén, por la pregunta. Mira, No, no, en no hay Estados pena, Unidos, dale. por lo que yo logro entender también, no es que exista una escuela tampoco como tal. O sea, sí se han hecho intentos en alguna medida, pero los Estados Unidos creo que a la final, yo creo que si está, si no es por aquí, que él se ha metido más en estos rollos. Escuela de pensamiento de la arqueología industrial, no. Y es más, yo creo que hasta menos trabajos hay que los que hemos hecho en Latinoamérica. Entonces creo que sería a la final un muy buen aporte de parte nuestra, poder empezar a poner el ejemplo. Sí, ¿Puedo por decir algo? favor. Ahí voy, bueno. Parte del asunto con este tema de lo de las escuelas y todo eso, lo que pasa es que parte del problema que nosotros tenemos como arqueología, ¿no? Es que se nos ha formado mucho, sobre todo en estas últimas épocas, ¿sí? A que tenemos una arqueología tremendamente descriptiva, ¿no? Y poco apegada a tratar de desentrañar qué fue lo que pasó en este tipo de lugares y toda esta parte simbólica. De repente se perdió mucho y se concentró demasiado en esta parte técnica, ¿no? Y entonces, pues es tremendamente descriptiva la arqueología en estas últimas épocas. Y de ahí, de alguna manera, empezamos como arqueólogos, ¿no? A brevar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. De tal suerte que ahorita lo que se está haciendo con relación a los estudios de patrimonio industrial tiene que ver con algo muy distinto, ¿no? Es decir, estamos rompiendo con los paradigmas de origen de nuestra propia disciplina, que es una de las cosas que siempre yo he venido diciendo desde hace tiempo. Es decir, ya para nosotros esta idea de que solamente se puede hacer arqueología si tenemos un proyecto en el cual hay una excavación de por medio, esto está yéndose ya cada vez más lejos, ¿no? Y en el gremio lo estamos entendiendo cada vez más, ¿no? Sobre todo los que formamos parte de aquellos que le entramos al tema de la arqueología industrial. Ahora bien, lo que estaba comentando, se me olvidó ahorita su nombre, Belén. Es interesante porque ¿qué es lo que está sucediendo con esta cuestión de lo de las escuelas? Es decir, ahorita estamos construyendo, toda esta parte teórica metodológica del patrimonio industrial. Estamos en pleno proceso de construcción, es decir, desde que se empezó a hacer toda esta parte de la arqueología industrial, la realidad es que no tiene tanto tiempo, ¿sí? Y básicamente la arqueología industrial funcionaba con los aportes teóricos metodológicos que se daban en la muy tradicional arqueología, ¿sí? De tal manera que estamos entendiendo ahora estos entrecruces que se dan en diversas disciplinas, es decir, desde técnicas etnográficas aplicadas a la arqueología industrial hasta todo lo que tiene que ver con la parte del estudio de archivos históricos, todo tipo de fuentes, en fin, se ha vuelto algo mucho más rico, ¿no? Entonces, parte del asunto es, ya pasamos esta etapa, ¿no? Ya entendimos que el problema que se tiene con la arqueología tradicional aplicada a los contextos industriales no se puede poner de manera como una calca, ¿no? Y hemos tratado de implementar una serie de técnicas. La situación es, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con ciertas temáticas cuando estamos abordando, por ejemplo, algún contexto en donde tiene que ver con estos conceptos como company towns, o bien, ¿qué es lo que pasa cuando nos adentramos a estudiar una maquinaria, una herramienta, toda esta parte, ¿no? Entonces, parte del asunto es justamente lo que tú estabas diciendo, Byron, ¿cómo le podemos hacer para entrarle, por ejemplo, a saber qué fue lo que pasó atrás de todo eso? Ya no nada más quedarnos en la descripción de los objetos, sino qué fue lo que sucedió. Y entonces para eso todos estamos implementando nuevas técnicas y lo que se está haciendo es algo novedoso, ¿no? Bueno, ahí me quedo, ahí está, nos vemos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, compañero.
Creo que sería mejor que mantuvieras encendido tu micrófono, Byron. Ahí está. Pues sí. Ahí está. Por favor, dale. Sí, gracias, dale. Sí, gracias, Sinoé. Justamente lo que estás diciendo, y nosotros pues hemos estado platicando un montón al inicio cuando Salva, perdón, lee esa cosa rimbombante que les mande. Ahí se hace mención justamente de que tengo a bien también encabezar el seminario de procesos de industrialización del cual Anaite y Loren son parte también, que están aquí, Evelyn. Hemos mantenido justamente toda esta interacción, todos estos intercambios académicos, que si bien es cierto lo que estaba escribiendo aquí el Patrimonio Industrial Mexicano, que creo que es Ricardo, tenemos muchas cosas en común en Latinoamérica, por supuesto, y eso ha sido algo muy bueno, que es de lo que creo que nos estamos afianzando, para poder hacer un constructo teórico de toda esta situación. Y justo lo que dice Sinoé es muy importante. De los que ya nos hemos ido saliendo de la palangana, a trompicones y como sea, y rompiendo con el paradigma de nuestra carrera misma, porque lo descriptivo es lo que nos abunda, dentro de lo industrial no digamos. Entonces, el poder hacer esta ruptura y no se trata de usurpar la calidad de nadie, pero simplemente también está en mis manos el documentarme. A mí nadie me puede decir no leas, a mí nadie me puede decir mira, deja de aprender, como les decía al inicio. Todo esto para mí en lo profesional, que no me gustan esos términos de que usted es el especialista en patrimonio industrial, usted es el especialista en arqueología, usted es especialista mis polainas, dice el abuelo Simpson. Mi punto muy particular de vista. Entonces no se trata que seamos los especialistas, se trata de que estamos aprendiendo y estamos en un constante proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo bueno, no voltear, decía Ricardo ahí, no, ¿por qué ver a los Estados Unidos cuando Latinoamérica tiene esto? Pues sí, y por eso también yo recalcaba, creo que como Latinoamérica, dado que los Estados Unidos mismos no tienen esta escuela, pues nosotros vamos a poner el ejemplo, y no se trata de hacer recetas de cocina, como bien decía Sinoé, de que hacer una calca y se acabó y todos vamos a hacer lo mismo, porque es imposible también. México tiene su contexto muy particular, Guatemala. Si yo mismo estaba diciendo, tengo que entender las lógicas de que el beneficio de Café de Coatepeque, el de Reu y el de Santa Rosa son distintos y los tengo que observar como unidades geográficas separadas, y eso me va a aclarar mucho el panorama, ¿cómo no lo voy a hacer a nivel nacional como Guatemala, México? ¿Ya? Entonces, por ahí creo que va la cosa, que es lo bueno de estar uniendo estos esfuerzos a través de la red que tenemos de estos seminarios, y nos ha permitido hacer todas estas comparaciones. Gracias. Muy bien. Byron, Sí. en Facebook tenemos una pregunta que dice, en Guatemala, ¿en dónde se han llevado a cabo estudios de arqueología industrial y por qué? ¿Quién me está hablando, perdón? Elisa. A Elisa Te estoy Mencos. leyendo la pregunta, Simón. Órale, mucho gusto, Elisa. ¿Dónde se han llevado a cabo? Dentro de las ópticas de hacer y no hacer arqueología, podemos mencionar que Rubén Larios ha incursionado dentro de su temática del ferrocarril. En general, no le puedo decir ahorita a todos, hizo estas 10, 15, 20. Mencionaba el caso de la tesis de Evelyn Mejía, que hizo el abordaje arqueológico industrial de la estación del ferrocarril de Coatepeque y Finca El Chagüite en Coatepeque también. Tu servidor, que se ha tirado, lo que les decía, mi proyectito personal, hacer una documentación arqueológica industrial guatemalteca, que ha sido, valga la redundancia, a nivel nacional. Yo le digo cariñosamente una talacha, porque nos ha tocado ir a caminar, y ahí es donde yo mencioné a Alfonso y a Mario. Aquellos dos que están en Retauleu haciendo estas aproximaciones tanto desde lo social. Cabe mencionar que Alfonso, aparte de psicólogo, también tiene una maestría en antropología social. Entonces ha sido un vínculo muy importante para entrar desde ahí con la comunidad y acercarnos a varios beneficios de café que tenemos ahí en Retauleu, Coatepeque también ya se tiene este registro. Yo hice mi tesis de arqueología industrial, no en una locación específica, porque yo analicé objetos no aislados, objetos comunes, que eran los famosos machetes, que hasta la fecha aquí no me dicen machete porque creo que me tienen respeto, pero cuando estamos en la calle siempre me saludan así, hasta mi apodo me gané. De ahí en adelante me tendría que sentar a pensar, porque también yo les mencioné que lo que se ha hecho es muy poco.
Y se han hecho cositas muy aisladas desde el oportunismo que les mencionaba. Si vamos a ver el aporte que Rubén ha hecho a los estudios de patrimonio industrial a partir de su encuentro de patrimonio industrial guatemalteco, valga la redundancia, ahí hay muchos artículos de personas que han abordado la temática. Sin embargo, como digo, no es que se hayan ido a profundidad. De repente fueron ponencias como las de Jorge Morales, del Estadio Mateo Flores, pero hasta ahí. Y porque en un momento quiso escribirlo y ya no le dio seguimiento, que yo sepa y conozca porque nunca he encontrado nada escrito. Creo que Rubén y Jorge, Rubén Larios y Jorge Morales hicieron un acercamiento a la finca Chocolá, pero nunca se publicó nada. Yo creo que fueron a limpiar unas máquinas, hicieron alguna su investigación, pero no se publicó nada. Y lo sé porque me lo dijeron ellos. Ya, en las memorias del encuentro de Rubén, que sería bueno consultarlas o pedírselas a alguien porque no son de acceso público, que yo conozca. Yo las tengo porque ellos me las han dado en los eventos. No sé si con esto queda más o menos clara la inquietud. Sí, yo creo que sí, que fue Carlos Germán el que hizo esta pregunta. Ok, gracias. Ahora, de aquí de donde estamos transmitiendo, Patrimonio Industrial Mexicano pregunta, ¿y por qué mirar a Estados Unidos? Es decir, los contextos latinoamericanos, aunque diferentes en lo particular, son muy similares en lo general. En este sentido, desde hace 20 años se viene intentando construir un concepto de patrimonio industrial latinoamericano. Sí, gracias, Elisa. Justo cuando intervine después de la participación de Sinue, yo hice la mención de este comentario que creo que es Ricardo Gómez el que lo escribe. Entonces, pero sí, tiene la razón y vuelvo a recalcarlo de que estos intercambios académicos que hemos hecho con gente de patrimonio industrial mexicano como Ricardo, Gustavo Becerril, Sinue Lucas, gente en Nuevo León, hay muchos compañeros, aquí los termino de mencionarlos a todos. Creo que nos ha permitido ir construyendo poco a poco toda esta situación y lo que mencionábamos, los contextos latinoamericanos compartimos muchas situaciones similares en muchos aspectos. Sin embargo, creo que también no va a ser posible hacer una gran escuela latinoamericana. Es posible que sí, pero la escuela latinoamericana del patrimonio industrial o arqueología industrial, y yo me tengo que adaptar a lo que esa cosa dice, porque es lo mismo de decir, quiero ver qué dice la carta del Tiki y a puro martillazo lo quiero meter acá. Creo que nos tenemos que adaptar en su justo momento a nuestra propia realidad nacional. Gracias. Alfonso Argueta Batres menciona, ¿lo del enfoque social se pierde desde la formación universitaria o en qué momento? Yo creo que sí tiene mucho que ver la formación universitaria, Alfonso, porque justo vuelvo a mencionar al Sinue. Nos han formado desde esa lógica. Yo, en lo particular, cuando estudié arqueología, llevé un curso que, ¿cómo es que se llama? Teoría e interpretación arqueológica. Mejor ni decimos nada. Entonces, y nos van adiestrando de esa forma. Sí, la arqueología de las tierras altas, y va, léanse este libro, órale, caminemos una visita al sitio, pero ¿y qué? Hasta ahí quedamos en las visitas al sitio. Entonces, creo que se ha perdido este sesgo, y sí, desde que yo cuento esta anécdota, en lo particular de la cuestión de arqueología industrial, insisto, no voy a decir el nombre, pero trabaja ahí en la escuela, que yo le dije, y era 2003 por ahí, cuando le dije, mira vos, fíjate que tengo la oportunidad de estar trabajando en X industria muy famosa, más de 100 años, en Guatemala, y creo que las máquinas, ¿y por qué no se podría hacer arqueología con eso que está ahí adentro? Y fue esa su respuesta. Vos estás pensando igual que el Edgar, haciendo arqueología con máquinas, eso que lo dan los ingenieros. Entonces, tristemente, no se trata de que todos tengamos el mismo pensamiento, pero tampoco no tenemos esa apertura de decirle a alguien, mira, sí, suena interesante, busquémosle pies y cabeza y dale, aunque a mí no me guste, es otra cosa. Pero creo que sí, desde la formación universitaria definitivamente se han perdido muchas de estas lógicas. Gracias, Alfonso, por preguntar. Evelyn Mejía comenta, yo creo que lamentablemente durante la formación universitaria, al menos en el caso de Evelyn, se animaba a identificar objetos de estudio y no sujetos. Desde ahí ya se marca una separación entre disciplinas que nos aleja del carácter social de la arqueología.
Exactamente, creo que vamos en esa misma sintonía, creo que muchos de los que hemos egresado de la escuela y en el muy buen sentido de cooperar con nuestra casa de estudio, pues hemos hecho algunas observaciones así, y hace falta esto, hace falta aquello, y hace falta tal cosa. Y el ejemplo clásico, miren, hasta cuando uno está haciendo su tesis, creo que eso a todos nos ha pasado. ¿Dónde es donde nos trabamos? ¿Cómo hago esto del marco teórico, mucha? Es que a mí nunca me enseñaron esto, y tristemente es a lo que te exigen en la universidad que se pasa a hacer cuando te vas a graduar, pero nunca nadie te enseñó. Entonces, pues de plano, nos toca ser autodidactas en el último empujón, y no digamos esta parte, porque entonces, y yo mismo, por ejemplo, a la chava que tengo el gusto de estar asesorando ahorita, yo le puse de ejemplo mi tesis y le dije, mira, si tu tesis nos va quedando como quedó la mía, es porque vamos mal. Y repito, no estoy aquí tampoco menospreciando el esfuerzo de todos los que participamos en mi tesis, no porque me la hayan hecho, sus consejos, sus orientaciones, pero era la segunda tesis que surgía de aquí de arqueología industrial. Ya, la primera fue la de Rubén, la segunda fue la mía, la tercera fue la de Juan José, la cuarta es la de Evelyn. Ahorita hay 3 en cola, vamos a ver. No se trata de carrera de machos, pero vamos a esas falencias académicas que están mencionando Evelyn, ¿va? Creo que sí viene desde muy atrás todas estas cuestiones. Aquí nos dice Patrimonio Industrial Mexicano que si puede comentar algo. Excelente. Sí, solo voy a ver, creo que Lorena escribió antes que Patrimonio Industrial, Sí. dice los proyectos de San Julián y Mediomonte. Gracias, Lorena. En los que yo mencioné y se me olvidaron darlos en la respuesta que quería dar. El proyecto de San Julián y Mediomonte, si tampoco me falla la memoria, de hecho fue el primer proyecto formal de arqueología industrial que existió en Guatemala. Después de ese, como proyecto formal, no sé si cabe, porque ahí tendríamos que ir a preguntarle a la idea de cómo fue la modalidad del rescate que se hizo en ferrovías, si no estoy mal. No sé cómo estuvo esa lógica, si solo fue la propuesta de quiero hacer un rescate arqueológico porque ahí hay cosas, o si entró como un proyecto arqueológico industrial. No sé si me voy a entender, pero... Y este proyecto de Mediomonte y San Julián, que era el que yo comentaba, que nos conocimos laboralmente con la Loren, y con más personas, Ingrid Cerex, Walter Burgos, ¿quién más estuvo ahí vos, Loren? Edgar El Chol, se me olvidó el apellido de aquel ahorita. Yo creo que fue el primer proyecto formal que existió de arqueología industrial. Los otros, los acercamientos que se han hecho han sido así meros alejaditos de toda esa lógica del proyecto financiado, auspiciado académicamente, etcétera. Entonces prácticamente ha sido el único. Sí, a esa lógica vamos. No sé si le van a dar la palabra a Patrimonio Industrial, pero breve, porque este también se pela. ¿Cómo estás, Sí, amigo? por favor. No, es una pregunta básica. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Felicidades por la charla. Déjame, le bajo un poquito aquí al audio. Felicidades por la charla. Creo que es un tema que lo hemos venido platicando ya en muchos encuentros, lo dijiste hace un rato, ya se tienen más de 15, 20 años intentando construir desde Latinoamérica un concepto de patrimonio industrial. Yo creo que habría que retomar, tú lo mencionaste, ¿no? Regresar al propio concepto de lo que es patrimonio cultural, ¿no? Después derivar lo que es patrimonio industrial. Y evidentemente en un principio la arqueología fue la disciplina cuya metodología era idónea para estudiar estos restos industriales, estudiar esta sociedad a partir de los restos industriales, años 50 del siglo pasado, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto es que ya no es suficiente, ¿no? ¿Por qué no es suficiente? Pues porque tenemos informantes, tenemos ex trabajadores, pero además incluso tenemos muchos de esos procesos industriales todavía en funcionamiento. Entonces la disciplina queda un poco, o bueno, la metodología que se utiliza queda un poco limitada en ese sentido y hay que abordarlo desde otras disciplinas. Sin ahondar más, la pregunta es, ya que los arqueólogos son como, en Guatemala, porque hablaste del caso de Guatemala, habría que verlo en México, eso nos lo contarán otros arqueólogos acá, pero en Guatemala nos contaste que los arqueólogos son como muy reticentes de pronto a otras temáticas. En este caso, el objeto de estudio es industrial y como que no, eso no es arqueología, etcétera. Pero, ¿qué sucede respecto al trabajo multidisciplinario? Porque en la cuestión del patrimonio industrial, al menos lo que sucede
en México y la experiencia que hemos tenido en los últimos años es que estos restos industriales se tienen que abordar desde una perspectiva multidisciplinaria, ya no solo desde la arqueología. ¿Qué tanto en Guatemala? Conozco a amigos que son historiadores, en este caso arqueólogos, pero ¿qué tantas disciplinas diversas en Guatemala han abordado este tema de los restos industriales? ¿Es factible o solo los que se dedican al industrial son arqueólogos y o historiadores? ¿Qué tanta apertura hay a otras disciplinas en el tema de los restos industriales en Guatemala? Muchas gracias. Gracias, Ricardo. No es que todos los colegas arqueólogos sean los reticentes, simplemente cada uno creo que tenemos nuestras cuestiones, nuestros propios objetos de estudio o sujetos, como bien decía Evelyn, la situación en particular que yo quiero estudiar. Y a mí me encanta lo prehispánico, soy maísta y me encanta el clásico y bueno, no es que esté mal, obviamente, qué buena onda, todos hemos pasado por ahí. Yo creo que en tal caso yo apuntaba a esto, que tristemente el hecho de que a mí, por ejemplo, me guste la arqueología, cuando se habla de cuestiones prehispánicas, me llame mucho la atención justo hacer arqueología en tierras altas, porque es un reto de la gran diabla, no quiere decir que alguien venga a decirme, mira vos, me voy a Petén y que yo le diga, andate a la línea dorada, porque esa te lleva directo, no. Es que otra vez el Petén, es que simplemente es tu gusto y tu gana. Entonces yo creo que se ha dado ese fenómeno porque es un poco chocante decir, o sea, nos han adiestrado no solo a lo descriptivo, sino también desde nuestra formación, por lo menos en mis doradas épocas, nunca se mencionaba nada que no fuera prehispánico. Colonial tal vez, muy rara vez algo de arte, muy rara vez. Entonces creo que desde ahí viene esto chocante, como que, ¿qué? La industria. Entonces, a eso creo que era lo que me refería. Ahora, la apertura hacia otras ciencias o disciplinas, que creo que también lo hemos mencionado como un hecho social bien particular, porque en México yo me he dado cuenta que hay muchos arquitectos abordando estas temáticas de patrimonio industrial y en Guatemala, igual yo lo mencioné, lo han liderado arqueólogos, y cuando digo liderado no quiere decir que seamos los buenos, pues se dio el momento coyuntural, me imagino, de que se empezara y ha crecido desde esa lógica, pero equipos multidisciplinarios que yo conozca abordando el mismo objeto de estudio, perdón, justo lo que mencionaba Loren en el chat, el proyecto Laica, que lo dirigió Rafael Castillo Taracena, pero lo más multidisciplinario a lo que llegamos fue a tener Loren e Ingrid Serech como historiadoras, de ahí estábamos Rafa, Walter, Edgar y yo como arqueólogos, ¿ya? Entonces, ese fue lo más interdisciplinario. Si vamos a hacer una revisión a otras unidades académicas, solo tomando de ejemplo la Universidad de San Carlos, que es de donde creo que la gran mayoría de aquí somos, sí hay abordajes desde la arquitectura sobre instalaciones industriales, pero van más enfocadas al asunto de la restauración, pero lo han hecho solitos, por así decirlo. Desde en económicas, no me acuerdo, alguien me mencionaba algo, pero nunca he revisado el tesario de económicas. En ingeniería tampoco he visto nada. Entonces creo que los que más se han estado articulando son ellos, pero un proyecto formal y decir, voy a llevar un arquitecto, un antropólogo, un historiador, un economista, un abogado, un psicólogo y todo esto, no, como te repito, creo que solo el de Rafa y lo más interdisciplinario, si me equivoco, espero que alguien me pueda corregir, pero estuvimos solo estos compañeros y yo, desde prácticamente las ciencias sociales, no le entramos desde otras lógicas que, insisto, lo que hemos venido platicando, ya es momento, no nos damos abasto. El estudio por eso mencionaba, es que también ahí nos etiquetamos y nos restringimos a arqueología industrial, pues sí, porque soy arqueólogo, pero si me dedico, yo propongo hacer un estudio de la historia de la industrialización o la historia industrial de Guatemala, ahí vamos a otros 55 quetzales, ¿verdad? Que yo creo que sería importante apostarle a esos 55 quetzales. Gracias. Por lo menos ahorita ya no tenemos más preguntas. Yo solo te quería comentar Sí. de un libro que es en versión digital. De hecho, es una aplicación de una editorial que se llama Síntesis. Y tiene un libro que se llama Conservación y Restauración de Patrimonio Industrial. Este libro no lo he leído completo, pero sí
tiene, por lo menos las partes que he leído me pareció muy interesante, porque tiene una descripción o un concepto de patrimonio industrial mucho más amplio de lo que lo tiene el TIGI. Ujú, Y te quería comentar también que el año pasado pues, tuve la oportunidad de asistir a un coloquio de patrimonio industrial en San Luis Potosí y ellos iban en una línea diferente a la del TIGI. De ujú, hecho, dentro de las ponencias, o sea, eran como 3 o 4 temáticas que se abordaron a lo largo de una semana y uno de los puntos importantes era precisamente el cómo hacer las entrevistas. O sea, hablaron, una investigadora en específico se dedicó a hacer eso, o sea, no de decirnos cómo hacerlas, pero sí de la importancia justamente de ver este punto humano de este tipo de investigaciones, ¿verdad? Y que toda esta tradición oral, toda esta información es primordial el registrarla, el conservarla y no solamente dedicarse a ver la maquinaria y los objetos en sí. ujú. Excelente. Sí, gracias, Elisa. El libro que decís, no, es uno que creo que se llama Serrano algo, del autor. Ahorita te digo porque acá lo tengo, justo ahorita lo tengo acá. Ahorita te digo, Sí. y solo por medio de la aplicación lo puedes ver, o sea, no hay otra. La aplicación me dijiste que se llama Síntesis. Es de la editorial Síntesis. Ah, Editorial Y tenés Síntesis. que bajar, ajá, y tenés que bajar la aplicación de la editorial para poder leerlo. Ujú. Ah, De lo ya te contrario, entendí. no hay manera. Sí, ya te entendí. Sí, de lo contrario, no hay manera. Yo he intentado verlo de otra forma y si no tenés la aplicación y si no lo compraste, no hay forma. Chipilín, excelente, gracias por el chivo. Sí, yo creo es que no me suena ese nombre, pero no sé si es lo que yo en algún momento vi. Pero sí es interesante mientras nos pasas el datito, porque creo que si Noé también le gustaría tenerlo si nos hicieras la campaña de apoyarnos Sí, con eso. Pues sí, esa es la lógica y lo chilero de toda esta situación es también lo que hemos platicado incansablemente con los compas de México y aquí en Guatemala. No se trata tampoco de caer al punto de que como yo pienso distinto al tiki, entonces me caen mal. No, no se trata de eso, sino al contrario, pues que cada quien tendrá su forma de trabajar, de hacer las cosas. Lo bueno es esto, de que cada vez también hay más personas que buscan apostarle a esto, a la cuestión de las comunidades. Como te repito, yo me he topado con personas que al rato, no solo en cuestiones prehispánicas, que les interesan sus sitios, y me dicen, mira, es que es la historia de los abuelos, y que pues ya no sabemos la casaca, en el buen sentido de la palabra, pero ya hemos encontrado avances muy productivos justamente haciendo esta talacha, poniéndonos las botas, yendo al campo a sudar, a caminar, a que nos lleve la tiznada un poquito. Alfonso, el que comentaba aquí en el chat, Mario, los vuelvo a repetir incansablemente porque han sido un buen apoyo en retabuleo, quienes ellos, si podemos decirlo así, los quienes están tomando cierta batuta en su propia comunidad, que es lo importante. De poder venir y hacer estos acercamientos. Nos hemos topado, de hecho, fue con el apoyo de ellos dos que conocimos una finca que fuimos, en esa oportunidad fuimos de excursión, quienes íbamos, Lorena, Marlen, iba yo, Evelyn, Alfonso, el burro por delante va, y Mario. Fue una experiencia magnífica y es justo lo que planteaba. Nosotros íbamos por conocer y toda la cuestión y cómo estaban las dinámicas desde este lugar y hacer nuestro registro fotográfico, el mapeo básico que queríamos hacer o la ubicación geográfica más bien, cuando de repente empezamos a hacer ese vínculo con la comunidad. Y según nosotros, mucha va a ser rapidito porque así nos da tiempo de ir a la otra finca que queríamos visitar. Tú rapidito pasando no sé cuántas horas ahí metidos, ¿no? Que fue bien interesante porque entonces pudimos escuchar historias, hacer entrevistas informales, porque eso fue lo que hicimos, no íbamos preparados para la entrevista, pero eso también es lo importantísimo, que entonces tengamos esa formación y que ya tengamos una conformación de fondo, porque si no después en qué me quedo, ¿va? Y tengo que agarrar en bomba a la gente a veces, y qué buena onda. Fue una experiencia magnífica y pudimos hacer ese anclaje. Y pues si no fuera por esta situación que estamos pasando, situación sanitaria a nivel mundial, yo creo que ya hubiéramos regresado porque pues hicimos algún cierto compromiso con las personas
Y pues es anclarlos a ellos, porque son ellos los dueños de la información, es su propio patrimonio, es su propia historia. ¿Y quién soy yo para irles a decir lo que decía? ¿Va? Era explicarles cuando son ellos los que me enseñan a mí, los que me sacan de la ignorancia. Sí, aquí Patrimonio Industrial Mexicano nos comenta muchas gracias y felicidades. Sinoé Lucas, para complementarle la información, el libro se llama Conservación y Restauración de Patrimonio Industrial y está escrito por Santiago Arroyo Serrano, María Jiménez Prades y Diana Sánchez Mustieles. Ese es el libro. Ya. Sí, yo creo que sí lo debo escuchar. Y aquí vuelve a comentar Patrimonio Industrial Mexicano. En México, la experiencia que tenemos con varias disciplinas que trabajan en torno a estos restos industriales, a esta historia industrial que mencionan son arqueología, arquitectura, historia, antropología, geografía, ingeniería, urbanismo, medicina, economía, gestión del patrimonio y museos, entre algunas más. Excelente. Esperemos algún día poder llegar a ese nivel. Ya vamos cerca. Y yo ya no veo más preguntas, entonces no sé, ahí Salva, no sé qué procedería ahorita. Sí, muchas gracias, Elisa. Yo creo que podemos hacer un llamado a una última pregunta de parte del público, que la pueda hacer de forma audible. ¿Alguien quiere utilizar el micrófono para consultar algo con respecto a nuestro presentador? Pregunta Patrimonio de cuándo vas a llegar a México. Dice. Ya pronto. Ya pudiéramos. Byron, una pregunta. Por favor. Sí. ¿Qué futuro le miras al patrimonio en Guatemala con esta cuestión de FEGUA, con esta cuestión de desmontar las vías? Perdón por la pregunta políticamente incorrecta, pero ¿qué futuro se le mira? Excelente, excelente. Fíjate que esas son esas preguntas que dan ganas de ir a comprar algo para el pecho y sentarnos a discutir larga y tendidamente. Yo le veo un futuro realmente incierto por varias razones. Y pues hay que mencionar las cosas. Nuestras autoridades como Instituto de Antropología e Historia, ya sabemos a quiénes me refiero, al ministerio, siempre se tiran la chibolita. Cuando yo he ido, que no es a diario, pero las veces que he preguntado, y muchacho, ¿cómo está esto de la industria? Tal vez los de Corvic sepan algo, porque como ahí tienen que ver con la arquitectura, preguntarles a ellos. Voy con de Corvic, miren, esto, no, eso es con el de Mopre, usted. Y así está, taca, 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 taca. Nadie se hace responsable, nadie sabe, etcétera. Cuando si vamos a ver lo poquito que yo he visto de la legislación, que es el Estado quien tiene que propiciar las investigaciones científicas y las investigaciones de cultura, etcétera, 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 ellos mismos no lo están haciendo y todo nos está pasando por donde mejor nos convenga, pues tristemente esto va a tender a desaparecer. Lamentablemente, como les mencionaba, pues sí, qué bonito registrar el edificio, pero las autoridades que tuvieron que decir algo no lo hicieron. Ya sabemos cuáles son las lógicas a la final. En este gremio en el que de pura guasa tenemos chance, tengo que cuidarlo. Y mejor no digo nada porque después, ¿quién alimenta a mis hijos? Segundo, las agrupaciones que en algún momento han surgido aquí, yo no sé si ya todos sabían que eso también sería en algún momento bien interesante de poderse platicar con ellos. El TICI internacional, por sus siglas, es el Comité Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural Industrial, o Patrimonio Industrial, perdón. Ya se conformó una extensión del TICI aquí en Guatemala. Por tanto, yo hubiera esperado que cuando todo eso reventó, TICI se manifestara, o TICI pudiera haber dicho algo. Y no por responsabilizarlos a ellos, pero yo creo que entonces juguemos con el papel y con el rol que nos corresponde. Porque también, si vamos a revisar las cartas del ICOMOS, por ejemplo, y la misma carta del TICI, la carta del TICI empieza diciendo somos asesores del ICOMOS, y el ICOMOS promueve el que si no existe una regulación para la protección del patrimonio en cierta área, hay que gestionar tales y tales y tales cosas. Y entonces, o sea, solo tenemos las cosas por nombre,
porque nos juntamos de cuates y ¡ay, qué buena onda! Nos gusta el tema. Entonces creo que nosotros mismos tenemos que empezar a poner la seriedad del caso a estos asuntos. Vuelvo a insistir, tenemos que ponernos las botas, porque si me voy a quedar sentado esperando a que Historia GT tal vez me financie mi proyectito, pajas, yo sé que no va a ocurrir, o a ver si la red de seminarios que tenemos nos va a financiar, pajas, no va a ocurrir, no va a pasar, pero eso entonces no quiere decir que yo no haga algo. Futuro que yo veo, como por ejemplo lo de FEGUA, es un claro testimonio de que aquí estamos crudos, y no solo como patrimonio industrial, sino aquí como arqueólogos. No sabemos la famosa anécdota cuando la Asociación de Arqueólogos quiso ir a apelar por los derechos y no sé qué cosas de los arqueólogos al IDAE, y cuando fueron a hablar con entonces la directora de Patrimonio Cultural y Natural, según lo que las personas que llegaron a ella y luego platicaban la anécdota, que les fueron a decir, es que póngase la mano en la conciencia, es que mire, es que eso nos perjudica, o sea, tenés que ir a hablar con argumentos de ley, con argumentos que soporten la propuesta que estás haciendo. Pero si desde ahí empezamos con la primera barrera, o sea, las personas que nos representan, tristemente tampoco están por tomar esas decisiones, esas batutas, ni proponer algo concreto. Creo que todos estamos, me voy a incluir, velando por lo que yo pueda hacer nada más, y ahí está, y de ahí nació esa intención del proyectito que les digo. Yo le digo proyecto porque al final en eso se ha convertido desde el inicio. Que no esté respaldado por ninguna institución es otra cosa, que solo gente que realmente por amor al arte, literalmente, se ha metido a decir, y ya los mencioné, que han dicho vamos, y de nuestra bolsa vamos, y yo creo que a muchos nos pasa, pero entonces, porque ya no es momento tampoco de solo decir, ya vieron que nadie hace nada, pues yo qué estoy haciendo, yo qué estoy aportando a la crítica que estoy haciendo. Si yo sé que la situación política, socioeconómica en Guatemala, el chatarrero famoso, el cuate se anda ganando sus frijolitos, yo no me voy a poner a pelear con el compa cuando pase enfrente de mi casa y decirle, vos, hijo de la gran tantas, llevas un pedazo de riel de ferrocarril ahí. No. Pero entonces, mejor me zampo las botas y sigo caminando y voy a tratar de hacerle conciencia a la gente. Creo. Esa es la forma que yo he encontrado de poder, si se quiere, mitigar con el apoyo de los compañeros que se han sumado a esta propuesta. Espero que se sumen más. No vamos a poder solos, pero con la situación política que tenemos en general, o sea, son casacas, y no hay dinero ni para los proyectos, no hay dinero para los proyectos prehispánicos que se supone que son los que jalan más turismo, Tacalic, Tikal, y ahí están que las precariedades que están, menos lo van a tener para los fierros viejos que tenemos guardados en FEGUA. La chula, sáquenla del museo, y la justificante, ¿cuál fue? Es que esa máquina no, cuando vino a Guatemala, fue en tal año y todavía no tiene 50 años desde que entró a Guatemala. Por ahí creo que iba el sesgo, si me equivoco, no sé. Pero en fin, siempre hay una salida jurídica cuando se trata de joder las cosas. Y cuando se trata de fregar al que está haciendo algo. Entonces mejor todo el mundo termina quedándose de brazos cruzados, con la boca cerrada, y hasta ahí llegamos, ¿no? Y como diría una colega, que yo la bauticé con que le gusta hacer arqueología de los lamentos, quedarnos en esa arqueología de los lamentos. Sí, qué bonito, qué chulo, qué interesante, pero tristemente se perdió. Son sus conclusiones de toda la vida. Por ahí va la cosa. Una última, ahorita me estaba acordando que yo tengo otros 2 libros en PDF. Uno se llama El proceso analítico jerárquico, aplicación al estudio del patrimonio industrial inmueble, y aproximación y propuesta de análisis del patrimonio industrial inmueble español. Los 2 son de Juan Claver Gil y de Miguel Ángel Sebastián Pérez. Eso es con mucho gusto. Ese es el que te digo que es que solo lo había conseguido yo por la aplicación. Ya, excelente. Y los otros 2 sí los tengo en PDF, porque esos los compré a través de otra plataforma, y esos con mucho gusto, pues yo podría ahí ver cómo se los hago llegar. Excelente, muchas gracias. Pues sí, miremos, yo ya no tengo tu número de teléfono, ¿eh? No. En algún tiempo lo obtuve, Simón. Hace muchos años. Vamos a pedirle a Simoa, que tiene una última oportunidad, porque ya se nos acabó el tiempo,
Él tenía algo que presentar ahora, o preguntar, si no, por favor. Hola, nuevamente. Bueno, en este punto que tú comentas ahorita con relación a esta dimensión social que mencionas que hace falta en la arqueología industrial en Guatemala, ¿tú qué propondrías justamente para transformar esta carencia en cuanto a la dimensión social que mencionas? ¿Qué harías? Número uno, si yo tuviera la oportunidad de acercarme más a la academia, y cuando digo esto, no sé si está bien puesto el nombre, a la universidad y a nuestra escuela, eso, tal vez hacer un poco más amplios todos los programas de estudio que tenemos, poder proponerle a la misma gente, y no solo en arqueología, sino a las demás carreras afines, poder acercarse y hacer dentro del pensamiento más romántico y utópico que pueda tener hoy, a las otras facultades, muchas, prácticamente todas, hacerles conciencia de esto, porque mira, mano, desde la misma estructura educativa, Guatemala está por acá de la amargura, y le acaban de quitar al programa base del Ministerio de Educación programas de ciencias sociales o cursos, no sé cómo fue la modificación. Entonces, si yo por lo menos regresara a la universidad, creo que desde ahí podría ser un buen elemento de hacer esta conciencia y dar a entender que la arqueología y la antropología son más cosas. Porque, como repito, siempre, o es muy frecuente que te meten en la cabeza que el antropólogo es de aquí para allá y el arqueólogo es de aquí para acá. Primero. Segundo, lo que creo que ya empezamos a hacer con los compañeros, ir a las comunidades, acercarnos a la gente, entrevistar al operario, entrevistar a los pocos obreros que sobrevivan. Con Evelyn hace poco hicimos un acercamiento con dos extrabajadores, un extrabajador de la empresa de telégrafos ya extinta en Guatemala y con el dueño de un beneficio también en Retauleu. Pues eso es lo que desde mi parte creo que estamos, así digo estamos porque no estoy yo solo, empezando a hacer las cosas, insisto. Soy arqueólogo de formación, pues sí, estudié una maestría en antropología y órale pues, pero entonces echemos mano de lo poco, mucho que podemos saber y vamos a la calle y vamos a hacerlo. Dejemos de quejarnos solo de decir, es que hay que hacer, es que hay que entrar, es que deberíamos, es que si tuviéramos babosadas, vamos. No te digo, mira, es que es lo máximo y todo, porque cuesta, porque de plano es con nuestro dinero, con nuestro tiempo, hay que buscar un hospedaje, hay que buscar comida, lo que te pagarían, o digamos lo que como proyecto formal y respaldados institucionalmente podríamos hacer. Pero entonces, más que estarme quejando, como vuelvo a citar al Andrés Sánchez, más que estar cacaraqueando en los congresos, más que estarnos quejando como siempre, pues empecemos con el ejemplo. Si yo voy a decir, y no me vas a dejar mentir, que cuando nos vimos en Tlaxcala, justo yo mencionaba eso al final de mi ponencia. Dije, pues entonces si le vamos a dar más inclusión a la gente, ojalá que todos los que hemos dicho en este congreso, incluyamos más a la gente, el próximo congreso traigamos propuestas y que mejor estudios sobre los casos y decir, y ya quitémonos nuestra camisa, porque solo, insisto, estamos como dicen en México, solo Yolanda, pero entonces creo que serían dos cosas. Tenemos en vistas también, o sea, dentro de todas las ideas como seminario, hemos estado pensando ver cómo lo hacemos desde los planes educativos, acercarnos a las comunidades, hacer folletos, concientizar a la gente desde esta perspectiva, desde esta lógica, no decirles eso que tienen ahí son fierros y vale 10 centavos, sino tal vez explicarles un poco más de la situación que eso representa y que esto pueda cobrar una resignificación, pero para ellos mismos, no tanto para mí, porque qué bonita la instalación, sino para ellos, ya como las herramientas que uno va adquiriendo, pero decirles, muchachos, esto es de ustedes. ¿Me explico? Entonces, pues de hecho ya lo estamos haciendo, como te digo, así. Si vamos bien, vuelvo a repetir mis palabras que a la Rosalía como le gustaron, espero estar haciéndolo bien, y si lo estamos haciendo mal, que sirva de ejemplo para las futuras generaciones y que aprendan cómo es que no se tiene que hacer. Muy bien, Byron. Vamos a ir cerrando entonces esta excelente conferencia, este diálogo tan fructífero que hemos tenido. Gracias. No sin antes agradecerle a nuestro público que siempre está presente y que nos impulsa a continuar con esta labor. Finalmente, queremos agradecer a Byron Hernández por lo que vale su presencia, sus propuestas, sus inquietudes y obviamente por su tiempo. Así que los dejo nada más con unas palabras para despedir la actividad.
por parte del mismo conferencista. Así que nos despedimos, Byron. Gracias. Gracias a vos, Salva, y a toda la banda del equipo de Historia GT. Cada vez van creciendo más, y qué agradable ver esos avances que si en algún momento éramos los compañeritos de la universidad y ahora pues que estemos haciendo todo eso, estamos siendo compañeritos, pero qué chilero ver cómo vamos abriendo estas brechas y estos espacios tan chileros, tan importantes para hacer este intercambio de ideas. Y al contrario, gracias a ustedes, gracias a las personas que se sumaron para escuchar un poquito las marihuanas que siempre me ando echando, pero pues a la final algo bueno tiene que salir de todo, ¿eh? algo productivo de toda la perdedera de tiempo que a veces uno le toca ir a hacer allá al campo, que es lo máximo. Pues sí, de plano hay que ceñirnos el machete a la cintura y vamos para afuera. Gracias nuevamente, y pues ahí estoy a la orden siempre, cualquier cosa en la que se pueda apoyar y en la que algún día me puedan apoyar, porque es más que seguro aprender de todos ustedes. Salva, siempre tenés algo que contarnos, siempre tenés algo que explicarnos. Y de Santa Rosa, sobre todo. Con mucho gusto, gracias. Buena onda, mucha gusto saludarles a todos. Muchas gracias al público. Entonces, feliz noche, colegas, a todos. Gracias. Órale.